Un gol histórico, una ciudad enloquecida, un héroe nacional. Pero, ¿qué pasaría si el mismo hombre que llevó a su equipo a la final de la Champions escondiera un secreto capaz de destruirlo todo? La prensa lo destapó. No solo traicionó a su club, también a su mejor amigo, el capitán del equipo, y lo hizo con la mujer que menos debía tocar. Esta es la historia de Adrián Vega, el delantero que tocó el cielo con un gol, y al mismo tiempo cayó al infierno con una traición inolvidable. El héroe bajo las luces. El estadio Santiago Bernabéu rugía como un volcán en erupción. Era la semifinal de la Champions League, y el Real Atlético de Madrid, un club ficticio que representaba el orgullo de toda una ciudad, luchaba contra su eterno rival europeo. El marcador estaba empatado, los minutos se deshacían como arena entre los dedos y la prórroga se acercaba. En ese instante, Adrián Vega, delantero estrella y orgullo de España, recibió un pase milimétrico. Controló el balón con el pecho, levantó la vista y, con un disparo seco, clavó el balón en la escuadra. ¡Gol! El grito de la afición fue un terremoto. Adrián corrió hacia la grada, se golpeó el escudo en el pecho y cayó de rodillas, llorando de emoción. Había clasificado a su equipo para la gran final de la Champions. Los flashes, los titulares, los vítores, todo era gloria. En la mente de los aficionados, Adrián ya era un héroe nacional. Pero nadie sabía que, detrás de esa sonrisa perfecta, se escondía un secreto capaz de dinamitar su carrera y destruir todo lo que había construido. En el vestuario, el capitán y mejor amigo de Adrián, Mateo Ruiz, lo abrazó con fuerza. «Hermano, lo lograste. Este es tu momento», dijo con lágrimas en los ojos. Adrián sonrió, aunque en su interior sintió un nudo en la garganta. Porque sabía que, si la verdad salía a la luz, ese abrazo sería el último. El escándalo en los periódicos. La madrugada después del partido, mientras las calles de Madrid todavía celebraban con bengalas y cánticos, un titular inesperado sacudió el país entero. Adrián Vega, héroe en el campo, villano fuera de él, filtradas imágenes con la esposa de su compañero de vestuario. Las portadas de los principales diarios deportivos y del Corazón mostraban fotografías borrosas, tomadas con teleobjetivo, donde se veía a Adrián entrando de noche en un hotel discreto de la Gran Vía. Junto a él, una mujer con abrigo largo y cabello recogido, Clara Torres, nada menos que la esposa de su compañero y capitán del equipo, Mateo Ruiz. El escándalo explotó en cuestión de minutos. En los bares, en los taxis, en las tertulias deportivas, todos hablaban de lo mismo. ¿Cómo puede traicionar así a su mejor amigo? La final peligra. El vestuario no se lo va a perdonar. En la ciudad deportiva, el ambiente era irrespirable. Los periodistas acampaban en la entrada, las cámaras apuntaban a cada coche que entraba y los aficionados pintaban grafitis en los muros. Adrián traidor, el gol no borra la vergüenza. Dentro del vestuario, el silencio pesaba como plomo. Cuando Adrián entró, con la cabeza baja, nadie le saludó. Los compañeros que 24 horas antes lo habían aplaudido, ahora evitaban mirarlo a los ojos. Mateo estaba sentado en su taquilla, con el rostro serio, los puños cerrados. «Dime que es mentira, Adrián», dijo finalmente, con una voz rota. Adrián tragó saliva, incapaz de responder. Porque la verdad era imposible de negar. Clara había sido su secreto, su perdición, un amor prohibido que comenzó meses atrás en silencio. Lo que al inicio fue un cruce de miradas en una cena del club, terminó siendo noches enteras robadas en hoteles de Madrid. Adrián sabía que estaba jugando con fuego, pero nunca imaginó que alguien lo descubriría. La directiva llamó a ambos jugadores a una reunión urgente. El presidente del club, con gesto grave, les advirtió: «Estamos a 2 semanas de la final de Champions. Si no resolvéis esto, no solo se derrumbará vuestra amistad, se derrumbará todo el equipo». Pero la herida estaba abierta. Mateo se levantó de la mesa y, delante de todos, gritó: «Nunca volverás a ser mi hermano». Y salió dando un portazo. Adrián se quedó solo, con la mirada fija en el suelo, sabiendo que el gol que lo había convertido en héroe se estaba transformando en la cadena que lo arrastraría a la ruina. La traición en carne viva. Clara Torres no era una mujer cualquiera en el mundo del fútbol. Abogada de profesión, elegante, discreta, había acompañado a Mateo en cada paso de su carrera. Para la afición, era la esposa ejemplar del capitán. Pero nadie sospechaba que detrás de aquella imagen perfecta se escondía un torbellino de emociones que la empujó a cruzar una línea prohibida. Aquella tarde, cuando las fotografías ya circulaban por toda España, Clara decidió enfrentarse a la tormenta.
Llamó a Adrián y le pidió verse en un apartamento escondido en Lavapiés, lejos de las cámaras. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, exclamó, con lágrimas en los ojos. Clara, no fueron solo fotos. Fueron momentos reales. Y lo sabes, respondió Adrián, intentando acercarse. Ella lo apartó con un gesto brusco. Esto no puede seguir. Mateo no es solo tu capitán, es tu hermano. Te abrió su casa, te defendió en cada batalla, y ahora lo has apuñalado. El silencio los envolvió. Clara sabía que lo que sentía por Adrián no era una simple aventura. Había algo más, la pasión desbordada, la sensación de sentirse viva otra vez. Con Mateo, todo era orden, disciplina, rutinas de capitán ejemplar. Con Adrián, en cambio, había riesgo, deseo, fuego. Mientras tanto, el vestuario se fragmentaba. Algunos jugadores, cansados de los escándalos, empezaban a murmurar. Con esta tensión, no llegamos a la final. Si Mateo no perdona, el equipo se hunde. El entrenador, don Ernesto, un hombre veterano y respetado, intentaba sostener el grupo, pero la prensa hacía su trabajo. Cada día salía una nueva filtración, mensajes de WhatsApp entre Adrián y Clara, audios, incluso rumores de que los encuentros llevaban más de un año. Una tarde, Mateo regresó a casa antes de tiempo. Clara estaba sentada en el salón, mirando fijamente las noticias en la televisión. No lloraba, no hablaba. Solo tenía esa mirada perdida, como si esperara un castigo inevitable. Clara, dijo Mateo con voz dura. ¿Es cierto? Ella respiró hondo, cerró los ojos y respondió con un hilo de voz. Sí. El golpe fue brutal. Mateo, que había defendido a Adrián desde la infancia, sintió que todo su mundo se desmoronaba en un segundo. Me habéis robado la vida, susurró antes de salir, dando un portazo que resonó en toda la casa. Esa noche, Mateo durmió en el hotel del club. Adrián, por su parte, se encerró en su apartamento, acosado por periodistas y aficionados furiosos que le gritaban traidor desde la calle. Y Clara quedó sola, atrapada entre dos hombres que la amaban de formas distintas, pero a los que había condenado con una sola decisión. La final de la Champions se acercaba. Y el país entero ya no hablaba de fútbol, sino de traición, amor prohibido y un vestuario al borde de la implosión. La cuenta atrás hacia la final. Apenas quedaban 10 días para la final de Champions en Estambul. El país entero contaba las horas, pero dentro del Real Atlético la atmósfera era irrespirable. Los entrenamientos parecían campos de batalla silenciosa, pases imprecisos, discusiones veladas, y un Mateo que ya no hablaba ni miraba a Adrián. La prensa olía sangre. Cada programa deportivo abría con las mismas preguntas. ¿Podrá el equipo soportar la traición? ¿Se atreverá el entrenador a alinear a los dos en la final? Los aficionados estaban divididos. En las redes sociales, las etiquetas se enfrentaban, almohadilla con Mateo contra almohadilla con Adrián. Algunos recordaban que sin el gol de Adrián no habría final, otros lo señalaban como el Judas que había roto la hermandad del vestuario. El entrenador Ernesto convocó a ambos a su despacho. Sois profesionales. El club está por encima de vuestras vidas privadas. Si no dejáis de comportaros como enemigos, ninguno de los dos jugará. Adrián guardó silencio, pero Mateo se levantó bruscamente. ¿Cómo quieres que me siente al lado de un hombre que se metió en mi cama, en mi casa? El veterano técnico no respondió. Solo les dejó marchar, con la mirada cansada de quien sabe que el verdadero rival no está en el césped, sino en el corazón de sus hombres. Mientras tanto, Clara también estaba siendo devorada por el huracán mediático. Los paparazzi la seguían día y noche. Algunos la llamaban la Yoko Ono del fútbol español. Recibía insultos en la calle, miradas de desprecio en el supermercado, incluso cartas anónimas. Una noche, incapaz de soportar más, Clara buscó refugio en una amiga de confianza. Y allí, entre lágrimas, reveló una verdad que nadie conocía. Yo no busqué a Adrián por capricho. Mateo ya no me miraba. Siempre estaba concentrado, siempre era el capitán perfecto. Pero yo me sentía invisible, como un adorno más en su vitrina de trofeos. Adrián fue la primera persona que me escuchó en años. La confesión era brutal. Clara no se justificaba, pero mostraba una herida oculta. Detrás de la traición había una mujer rota por la soledad. Mientras tanto, en los pasillos del club, un directivo deslizó a un periodista una información aún más peligrosa. Al parecer, había vídeos que mostraban a Clara y Adrián juntos en París, meses atrás, cuando el equipo viajó a jugar contra el PSG.
Si esas pruebas salían a la luz, no habría marcha atrás. Cada hora que pasaba, la final se convertía menos en un partido de fútbol y más en un escenario de tragedia griega. El país esperaba un espectáculo deportivo, pero lo que estaba a punto de estallar era un drama humano sin precedentes. El reloj corría. Y todos se preguntaban, ¿podrá Adrián marcar un gol más grande que su traición? ¿O será recordado como el hombre que arruinó la final más esperada de la historia? El viaje a Estambul. El avión del Real Atlético despegó desde Barajas rumbo a Estambul bajo una lluvia de flashes y protestas. Afuera, cientos de aficionados coreaban insultos contra Adrián, mientras otros llevaban pancartas de apoyo. El país estaba partido en dos, como si la final ya no fuera contra un club extranjero, sino contra sí mismos. En el vuelo, el silencio era sepulcral. Los jugadores escuchaban música con auriculares, evitaban cruzar miradas. Mateo, sentado en primera fila, hojeaba distraído un cuaderno de tácticas, aunque en realidad no leía nada. Adrián estaba varias filas atrás, pegado a la ventanilla, observando las nubes como si buscara un escondite en el cielo. De pronto, un asistente del club entró en el pasillo con gesto alarmado. Llevaba en la mano una tableta encendida. «Mister, tiene que ver esto». El entrenador Ernesto frunció el ceño, tomó el dispositivo y vio la noticia recién publicada en todos los portales deportivos, un vídeo clandestino. En la grabación, tomada meses atrás en París, se veía claramente a Adrián y Clara entrando de la mano en una suite de hotel. No había dudas, no había espacio para negaciones. El escándalo alcanzaba su punto máximo. En cuestión de minutos, los móviles de todos los jugadores vibraban con notificaciones. Algunos lanzaban miradas de reproche, otros suspiraban con cansancio. Mateo, al ver la pantalla de su propio teléfono, apretó los dientes con tanta fuerza que se le marcaron las venas en el cuello. Ya no es un rumor. Es la verdad desnuda, susurró, sin apartar la vista del vídeo. Cuando el avión aterrizó en Estambul, una multitud de periodistas internacionales esperaba en el aeropuerto. Micrófonos, cámaras, gritos de preguntas en varios idiomas. Adrián, ¿qué tienes que decir sobre el vídeo? ¿Mateo jugará junto a un traidor? ¿Afectará esto a la final? Los guardias de seguridad tuvieron que abrir paso a empujones. Adrián, rodeado, apenas podía avanzar. Sentía que cada paso hacia el autobús del equipo era una condena pública. En el hotel de concentración, la tensión se volvió insoportable. Algunos jugadores pedían que Adrián no fuera titular, temiendo abucheos en el estadio. Otros, pragmáticos, sabían que era el mejor delantero y que sin él, el sueño de levantar la copa se desvanecería. Esa noche, Adrián salió al balcón de su habitación. La vista de la ciudad iluminada parecía un océano de estrellas. Sacó su móvil y abrió un mensaje sin enviar que llevaba semanas escribiendo. Perdoname, Mateo. No supe detenerme. No supe elegir entre el amor prohibido y la lealtad. Solo quiero una cosa, que ganemos juntos la final, aunque luego me odies para siempre. No lo envió. Cerró el móvil y apoyó la frente contra la barandilla fría. La cuenta atrás había terminado. En menos de 24 horas, Adrián tendría que enfrentarse no solo al rival en el campo, sino al juicio del mundo entero. La final en Estambul. La noche había caído sobre Estambul como un manto de fuego. Más de 70.000 almas llenaban el Estadio Olímpico Atatürk. Las banderas ondeaban, los himnos retumbaban, y millones de espectadores alrededor del mundo aguardaban con el corazón en la garganta. Pero, para el Real Atlético, el verdadero partido no se jugaba solo en el césped, se jugaba en la herida abierta entre Mateo y Adrián. Cuando los 11 jugadores salieron del túnel, los abucheos y silbidos cayeron como cuchillas sobre Adrián. Cada vez que las cámaras enfocaban su rostro, la grada rival estallaba en burlas. «Traidor, traidor». El delantero apretó los labios y bajó la mirada. En el círculo central, mientras los capitanes se daban la mano, Mateo evitó mirar a Adrián. La tensión era tan palpable que incluso el árbitro lanzó una mirada nerviosa, consciente de que aquel no era un partido cualquiera. Primer tiempo. El silencio de los hermanos rotos. El rival, un poderoso club inglés, dominó los primeros minutos. El Real Atlético parecía desconcentrado, impreciso. Mateo, siempre sólido en defensa, se mostraba errático, como si cada pase que daba estuviera cargado de rabia contenida. Adrián corría, pedía el balón, pero sus compañeros dudaban en pasárselo. El vestuario roto se reflejaba en el césped. En el minuto 25,
los ingleses marcaron el primer gol. El estadio tembló. En el banquillo, el entrenador Ernesto se llevó las manos a la cabeza. Sabía que la fractura emocional estaba hundiendo al equipo. Se levantó y gritó desde la banda. Mateo, Adrián, sois el alma de este equipo, maldita sea. Jugad como hermanos, aunque solo sea esta noche. Las palabras resonaron, pero no hubo respuesta inmediata. Segundo tiempo, el fuego de la traición. En el descanso, el vestuario fue un campo de minas. Los jugadores discutían, algunos acusaban a Adrián, otros exigían unión. El entrenador golpeó la pizarra y dijo con voz grave: «Olvidad vuestras vidas privadas. Esta final es más grande que vosotros». Julgados seréis recordados como cobardes. Al salir de nuevo al campo, Adrián y Mateo se miraron por primera vez en semanas. No dijeron nada, pero en esa mirada había un pacto silencioso. Al menos por 90 minutos, la guerra quedaba suspendida. El juego cambió. En el minuto 60, Adrián recibió un pase largo. Se lanzó en carrera, regateó a dos defensores, y justo cuando iba a disparar, sintió la zancadilla. Penalty. Todo el estadio contuvo el aliento. El balón estaba en el punto de calorías. Adrián miró hacia el banquillo. El entrenador asintió. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Adrián caminó hasta Mateo, le puso el balón en las manos y dijo en voz baja: «Tú eres el capitán. Este es tu disparo». El silencio fue absoluto. Mateo lo miró, confundido, con el corazón en un puño. Por un instante, recordó los años de infancia juntos, las tardes en los campos de tierra, los abrazos después de cada gol. Finalmente, colocó el balón y lo golpeó con fuerza. Gol. El empate desató un rugido en el estadio. Y, por primera vez en mucho tiempo, Mateo corrió hacia Adrián y lo abrazó. Fue un gesto breve, tenso, pero suficiente para encender de nuevo al equipo. El partido se fue a la prórroga. El cansancio era insoportable, las piernas pesaban como plomo. En el minuto 118, con todo a punto de decidirse en penaltis, Adrián recibió un centro desde la banda. Saltó, cabeceó con el alma y el balón se clavó en la portería rival. Gol. El estadio estalló. El Real Atlético se adelantaba. Adrián cayó de rodillas, llorando. Mateo llegó corriendo y, esta vez sí, lo levantó entre sus brazos. El resto del equipo los rodeó en una piña que hizo vibrar a todo el país. El árbitro pitó el final. Campeones de Europa. Pero mientras los jugadores celebraban, en los palcos de prensa se repetía la misma pregunta. ¿Será suficiente un gol para redimir una traición? La respuesta aún estaba por escribirse. La resaca de la gloria. Madrid amaneció con banderas en cada balcón, cánticos en cada plaza y lágrimas de alegría en cada rincón. El Real Atlético había levantado la Champions, y el gol de Adrián ya era parte de la historia del fútbol. Las calles se llenaron de caravanas, fuegos artificiales y niños que coreaban su nombre. Pero mientras la ciudad celebraba, el héroe vivía en silencio su condena. En la plaza de Cibeles, Mateo levantó la copa frente a miles de aficionados. Adrián estaba a su lado, sonriendo, pero su mirada se perdía en la multitud. Sabía que detrás de los vítores también había insultos, pancartas con la palabra traidor y un rumor implacable: su carrera no volvería a ser la misma. El precio de un secreto descubierto. Los días siguientes fueron un torbellino. Las cadenas de televisión abrían cada noticiero con su imagen, no como héroe, sino como escándalo. Los patrocinadores comenzaron a retirar contratos millonarios. El club, pese al título, dudaba si mantenerlo en la plantilla. Un periodista se atrevió a preguntar en directo: «Adrián, ¿qué pesa más, tu gol en la final o tu traición fuera del campo?» El delantero no respondió. Solo bajó la cabeza y se marchó entre flashes, con el rostro de un hombre que había tocado el cielo y caído al infierno en cuestión de días. Clara entre dos mundos. Mientras tanto, Clara se convirtió en la mujer más odiada del país. En las revistas la llamaban la amante del gol maldito. Recibía cartas con amenazas, insultos en cada esquina. Una tarde, incapaz de soportarlo más, decidió dejar Madrid. Antes de partir, buscó a Mateo para una última conversación. «No vine a justificarme», dijo con voz temblorosa. «Solo quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Me perdí en un vacío, y él estuvo allí». Mateo la miró con ojos cansados. No gritó, no lloró. Solo respondió con frialdad: «Ya no importa.
Pero lo nuestro murió el día que me miraste y elegiste callar. Clara se marchó esa misma noche. Nadie volvió a verla en la ciudad. El adiós de un hermano. Días después, en un entrenamiento privado, Adrián se acercó a Mateo. El campo estaba vacío, solo ellos dos, como en aquellos años de infancia. «Hermano», susurró Adrián. «No te pido perdón, porque no hay perdón posible. Solo quiero darte las gracias por un último abrazo en la final. Fue suficiente para recordarme quiénes fuimos». Mateo lo escuchó en silencio. Después, dio media vuelta y se marchó sin decir palabra. Esa fue la última vez que hablaron fuera del campo. Epílogo. Héroe y vilano. Un mes más tarde, la portada de un diario deportivo resumía la paradoja. Adrián Vega, el hombre que nos dio la Champions y perdió todo lo demás. Porque así fue recordado, como el delantero que regaló la gloria a su equipo y, al mismo tiempo, destruyó su amistad, su reputación y su vida privada. El gol en Estambul quedaría grabado en la eternidad. Pero también quedaría grabado el precio de aquel disparo, un amor prohibido, una traición irreparable y un destino marcado para siempre. En el silencio de su casa, con la medalla de campeón colgada en el cuello y las paredes vacías a su alrededor, Adrián entendió por fin la lección que nadie le enseñó en los estadios. La gloria se grita en un segundo. La traición, en cambio, se susurra toda la vida.